Vamos a dar continuidad del curso introductorio a NDA y paciente del maestro Fabio Tuso desde Colombia. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestra Luisa Rubiave, por el apoyo y bienvenidos todos a los que estamos de forma presencial y los que están conectados desde sus aparatos móviles. Gracias nuevamente y lo dejo en el uso de la palabra, maestro Tuso. Bienvenido. Vale, muchas gracias. Espero se escuche bien y qué bueno poderlos ver ya el día de hoy ya en la sala. Voy a hablar un poco más despacio y vamos a verificar algunas cosas mucho más conceptuales a partir de las indicaciones dadas por ustedes. Y bueno, bienvenidos a los que están de forma virtual también, ¿no? Bueno, vamos a recopilar las principales características del estándar RA enfocado al tema de las etiquetas 336, 337 y 338, que definen el tipo de contenido, el tipo de medio y el tipo de soporte, ¿no? Estas etiquetas son muy importantes porque permiten que los registros se desplieguen de forma exacta, también como la conversión de la etiqueta del campo 260 a la 264 para comportarse como serie, y el tema de las abreviaturas, ¿no? Que es muy importante en la descripción de RA. Entonces, las principales características son este tema de estos cambios, y aquí tenemos las principales diferencias. Vamos a explorarlas un poco más despacio para verlas. Recuerden que en la norma angloamericana nosotros hablábamos de autor, compositor, editor, etcétera. Ahora mencionamos que son creadores y todos son autores o cumplen una función, ¿no? Ya no son autores secundarios, como vemos acá, sino contribuidores a esa obra. Y tenemos varios elementos como teníamos un número de identificación normalizado, ahora tenemos identificadores. Antes hablamos de las áreas, ¿no? Área de título, área de edición, área de serie en la norma angloamericana. Ahora hablamos de elementos. Elementos núcleo y elementos principales en la descripción, ¿no? Encabezamientos de materia, puntos de acceso en las etiquetas 650. Ahora hablamos de puntos de acceso autorizados o autoridades, ¿verdad? Entradas principal del título, ahora hablamos de punto de acceso autorizado, título preferido. Asiento secundario, punto de acceso, como los puntos de acceso autorizados o puntos de acceso. Fuente principal, ahora las fuentes es cualquier elemento, la fuente, el título, una obra relacionada con la obra, y se puede describir cualquier cosa que se vea en la obra. En la regla angloamericana solamente nos basábamos, recuerden, en la fuente principal, que era lo que describía las portadas, portadillas, copyright, etcétera, ¿no? Punto de acceso variante, véase además, ¿cierto? Punto de acceso autorizado y todas las relaciones. Hablamos de documentos, ahora hablamos de recurso, ¿cierto? Hablábamos de una descripción física, ahora describimos soportes y medios, y organizado por formatos. La norma estaba organizada, recuerden, por formato mapas, formato libros, y describía. Ahora la norma se organiza por temas de entidad-relación. Esto basado en los conceptos que veíamos ayer de obra, expresión, manifestación, ítems y tareas, que son los elementos que exploramos en esta parte inicial, ¿no? Mm, que está, bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Ahora acá están las siglas. Las siglas, hay cambios muy importantes. Recuerden como nosotros en los angloamericanos decían el al y otros, ahora tenemos que poner la descripción y otros 3 y otros 10 y otros 7 o y otros de forma en letra. ¿Por qué estos cambios? Porque nuestros usuarios no conocían estas descripciones, ¿no? SL solo lo sabíamos nosotros, ¿no? SL, esto está en minúscula. SL sin lugar, y eso pues, esa indicación no la indica la norma, dice diga lugar de publicación no identificado, sin editor no identificado, sin fecha, era nuestra descripción de esta forma. Ahora, fecha no identificada, no se usa este tipo de abreviaciones.
se coloca la edición tal cual como aparece en el recurso primera edición. Por ejemplo, si en el recurso está escrito de esta forma, primera edición, de esta misma forma, como lo vemos acá, debe ponerse como explique la obra. Si en la obra, por ejemplo, está de la forma abreviada como primera ed punto, debe ponerse de la misma manera como lo expresa o lo aparece en el recurso físico, ¿ok? Eh, También primera reimpresión, etcétera, obra ampliada, poníamos am punto. Entonces, vean cómo pues estas correcciones se hacen de forma más adecuada para los usuarios, ¿no? Aumentada, ampliada, blanco y negro, a color, centímetros no tiene cambio porque es una unidad de medida. Ese sí se pone de la misma manera, centímetros. Color, ¿cierto? Se explica el tipo de color, si tiene grises, etcétera, a color. Designaciones de relación, por ejemplo, antes poníamos las funciones como compilador, dir, director, editor, fotografía, ilustrador y traductor. Ahora, pues, la norma en el tema de funciones, tú puedes buscar de esta manera y vas a tener la descripción de forma totalmente adecuada. En ese mismo sentido, también estas abreviaturas se aplican en las etiquetas 300, ¿no? Por ejemplo, blanco y negro, en la descripción física, color, fíjense en color, coloreado, fotografía, hoja, H punto, hora, ilustración, láminas, minutos, el número, volumen, ahora se desgrega la palabra volumen completa, páginas, P punto. Y bueno, y encontramos en nuestros sistemas, pues muchas formas, ¿no? En algunos catalogadores nosotros poníamos cosas como estas, PG punto por las políticas. En otras vemos como hay bases de datos que encontramos esto, PAG. En otros tenemos, por ejemplo, sin la punto, o encontramos una coma. Bueno, son múltiples las formas que nuestras bases de datos tienen y la idea es unificar esto, ¿no? En la catalogación en REA, tener la descripción correcta de volumen, páginas, plegado, relato, retrato, etc. En esta parte están las etiquetas de la 250 edición. Tenemos la edición aumentada, corregida, edición, reedición. Sin lugar de publicación, pues se deja sin lugar o sin editor. No se abrevia de esta forma. Esta tabla la van a tener, son tablas muy importantes para la corrección de esas etiquetas de descripción física y de relacionamiento, ¿no? Entonces, como veíamos ayer, pues en la norma angloamericana nos basábamos en el recurso físico, ¿verdad? Ahora nos centramos en la idea de la obra, la expresión de catalográfica con puntuación ISBE. Recordemos que la ficha ISBE era lo que siempre por ejemplo, en mi caso, al momento de empezar con la catalogación, era muy importante conocer la elaboración de las fichas bibliográficas, ¿no? Voy a pasarlo por acá. Que la ficha ISBE es esta puntuación normalizada de estos catálogos que presentaban la representación de la ficha catalográfica. Esto era el comienzo, ¿no? Conocer como el encabezamiento del autor, el área del título, y la ficha nos decía la puntuación, punto y coma, y esto representaba la impresión de las fichas o los cajones que se ponían en las bibliotecas, y es lo que representaba el formato MARC, o que aún representa, y cómo eso se despliega en el catálogo o en la representación en la ficha catalográfica. Esas fichas para eh, los cajones eran pues la forma como se imprimían. Vemos aquí catálogos. Eran estas fichitas, pero aquí podemos una. Y se ponían pues por el título y demás. Esa descripción ISBN es a lo que hace referencia, pues que nos centrábamos, ¿verdad? En esa puntuación totalmente pues basada en esa expresión de las áreas y en esa puntuación como tal. Oh, algo le pasó a mí. Se me quedó quieto la presentación. A a ver, acá.
Y si no me deja, se ha quedado quieto, como, como si algo le hubiera pasado. Un momento, voy a dejar de compartir. Se ha bloqueado mi computadora. Kit. Ok, muy bien. No me deja hacer gran cosa. Listo. Vamos a abrirla de nuevo. Perfecto. Entonces, esa descripción que veíamos allí era lo que la norma angloamericana presentaba en la descripción de la ficha. Se ha bloqueado mi computadora. A ver, ahí, listo. Ok, entonces nos centramos en esa descripción de la puntuación, haciendo referencia pues solamente al recurso, no a la descripción de obras extensas. No pensábamos en un catálogo en red, sino que pensábamos en una descripción de fichas y pues un catálogo totalmente aislado de esa comunidad y no centrado en el mundo angloamericano a partir de estas descripciones, ¿no? Digamos que era como lo que planteaba la norma angloamericana y pues la REA describe pues ampliar hacia un mundo digital, las descripciones y demás. Veíamos también este tipo de despliegue de las etiquetas 336, 337 y 338. Este cuadro es muy interesante porque, por ejemplo, aquí está el tipo de recurso, fíjense, y tenemos, mire la amplitud. Esto no lo trabajaba la norma angloamericana, ¿no? Es el atlas, fíjense en cómo tiene el contenido. Nos trae en esa parte, por ejemplo, libro en MP3, palabra hablada, el tipo de codificación, el tipo de medio, audio y el formato en donde viene disco, audio, disco. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un microfiche, un CD-ROM, tengo que es música, performance, audio y audio disco y cada uno de los subcampos. ¿Esto qué permite? Y vamos a verlo de forma práctica, que cuando tengamos un sistema que permita, como el que vamos a ver en este momento, les vamos a mostrar acá eh, un catálogo que muestra este tipo de relaciones. Es, por ejemplo, el catálogo de la DAPLA, que es la Digital eh, Public of America, es la biblioteca pública de los Estados Unidos, ¿no? Esta biblioteca permite, por ejemplo, buscar acá Guatemala. Vamos a buscar acá por palabra. Y fíjense en cómo él tiene acá el tipo de medio y nos trae los tipos de recursos. Bueno, no hay mucho sobre Guatemala. Vamos a buscar acá Antigua. Antigua. Tal vez debe ser por así. Bueno, miren acá, tenemos tipo de medio, imagen, sonido, imagen en movimiento, y nos trae las relaciones y también, pues, este tipo de localizaciones, ¿no? El lenguaje, la ubicación física. Estos tipos de despliegue es lo que permite esas relaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy buscando algo de Antigua, pero lo quiero en inglés, el sistema hace la relación, fíjense en de las descripciones, pero también si lo quiero en sonido, pues me va a traer el tipo de formato de manera que despliegue esto, ¿ok? Estas etiquetas que vemos allí es para que nuestros sistemas hagan este tipo de despliegues y hacia allá, pues están migrando o hacia allá es que se quiere llegar, ¿no? Que la descripción permita lo que vemos acá en estas etiquetas, que los sistemas puedan entender esa relación entre los tipos de formato y los tipos de medio, ¿ok? Entonces es muy interesante, por ejemplo, eso, conocer como un MP3, poner las etiquetas de forma tal que se van a vincular estos búsquedas a partir de las etiquetas 336 y 337. Recuerden que es 336 contenido, habla del tipo de contenido, si es, por ejemplo, música, partitura de música, música anotada, ¿cierto? La codificación, precisamente para esa recuperación, la 337 habla del medio, o sea, si es por computador, audio o sin mediación. Por ejemplo, para libro, fíjense en libro impreso, texto sin mediación. Esto traduce sin mediación y volumen, ¿ok? Entonces, el 338 es el formato en donde está puesto el recurso. Entonces, por ejemplo, fíjense, microficha está en un microfilm, ¿no?
CD de audio es un CD de audio. Un cassette de audio es un cassette. Y tiene la codificación. Esta etiqueta, este me gusta mostrarlo mucho porque es fácil de entender y ayuda mucho pues a conocer cuáles son los diferentes tipos de recurso y cómo aplicarlo, ¿no? Vean VHS, por ejemplo, website, texto, gráfico y los demás, computador y recurso en línea, ¿ok? El tipo de formato. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá. Este es muy interesante, esta tabla, porque simplifica y muestra, pues, de forma adecuada esas etiquetas 336, 337 y 338. Entonces, siempre es importante familiarizarse con esos modelos que hemos visto, los modelos de entidad-relación, los modelos de autoridad, ¿cierto? Explorar el RA Toolkit, tener acceso a la norma para poder revisar, vamos a ver más adelante algunos aspectos del RA Toolkit. Revisar materiales, siempre estar leyendo sobre documentación, estar metido en los foros. Por ejemplo, ayer veíamos que la Biblioteca Nacional de España, este también es un ejemplo muy interesante de RA. Ellos tienen en la Biblioteca Nacional de España algo que se llama datos abiertos. Recuerden que la Biblioteca Nacional de España, ellos dijeron, nosotros no vamos a explicar RA, tenemos que leer muy bien esto, de qué se trata y vamos a hacer sí un proyecto a partir de lo que son las entidades, las relaciones y demás. Y este es un ejemplo claro de lo que es la aplicación de RA. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí tenemos un registro de persona, un registro de grupo, de entidad, título o obra, ¿vieron? Y un ejemplo como lo es Leonardo da Vinci. Entonces, por ejemplo, si aquí buscamos Leonardo, fíjense en cómo el sistema o la plataforma nos abre los datos enlazados, ¿no? Nos abre un registro de obra, fíjense, acá están las obras, o un registro de persona, y estos son entidades, ¿no? De esta misma manera deberían ser nuestros catálogos, ¿no? Fíjense que acá tenemos un registro de obra de Leonardo da Vinci y los demás, ¿no? Cuando damos clic, por ejemplo, en este registro, vamos a ver cómo el sistema nos hace la relación, miren, de el autor, Leonardo da Vinci, y nos trae primero la relación de el registro del autor. Entonces aquí tenemos, si pinchamos en Leonardo da Vinci, vamos a tener un registro de persona. Miren cómo está, pues los datos, toda la biografía, la fecha de nacimiento, la fecha de muerte. Esto es un registro de autoridad, ¿no? De un autor llamado Leonardo da Vinci. Y está pues el seudónimo, toda su obra y demás, la fecha de nacimiento, fecha de muerte y las obras. Fíjense que en esta parte tenemos obras del autor y obras principales. Y aquí vemos, por ejemplo, las relaciones de esta persona en otro tipo de obras. Entonces, lo que permite este tipo de relaciones y este tipo de descripciones es que veamos la relación de este tipo de obra. Si vemos otra, por ejemplo, otra búsqueda y buscamos acá back, miren cómo el sistema nos trae el autor, una obra de autor y también las obras relacionadas con ese autor, ¿no? Entonces, esto que vemos, pues nuestros sistemas están cambiando y bueno, es la forma de representar las obras, ¿no? Vemos acá un concierto de Leonardo Bach, vamos a darle clic y aquí vemos, pues, cómo ya encontramos registros sonoros, registros de música y podemos ver el registro completo ya directamente en el catálogo de la biblioteca, donde vamos a poder escucharlo y donde vamos a poder ver pues la participación de esas descripciones. Para mi concepto, este es uno de los catálogos más cercanos a lo que es REA, porque permite ver, pues, buscar diferentes personas, entidades y ediciones, ¿no? Si buscamos acá entidades, si por ejemplo ponemos ministerio, eh, nos trae todas las obras, fíjense, de los ministerios que tiene España buscando por entidades, ¿no? Entonces acá está, por ejemplo, el batallón del Ministerio del Ejército y está la entidad creada, Ministerio de Comunicaciones, Ministerio, fíjense que hay otros ministerios y al darle clic pues a esta entidad, por ejemplo del batallón del Ministerio del Ejército, nos va a traer la relación de las obras que tiene ese batallón, por ejemplo en marchas y es un registro sonoro o un registro de música y podemos observar de esta forma la relación de estos registros, ¿no? Entonces siempre es importante pues ver, revisar esta documentación, leer mucho sobre REA, asistir a talleres, cursos, que no sea esta la primera ni la única actividad de trabajo de la relación de estos talleres, intercambiar opiniones con colegas, ¿no? Cómo lo está haciendo ciertas universidades,
y demás. Ayer también la Biblioteca Nacional de España anunciaba el lanzamiento de un nuevo catálogo, ¿cierto? Nuevo catálogo. eh, y es precisamente, nuevo catálogo. Es precisamente cómo pues estos catálogos tienden hacia una nueva forma de consultar y presentar la información. Veíamos por ahí en redes sociales que están lanzando este nuevo catálogo. No sé hacia qué sistema han migrado, este es el anterior, pero están en proceso de migración precisamente para mostrar los datos, como lo vemos, con un registro pues de autoridades, de enlazar este tipo de recursos y demás. Muy bien. Vale, entonces es importante elaborar registros prácticos. Antes de empezar a hacer cambios masivos en su sistema bibliográfico, hay que hacer registros prácticos, hay que hacer registros de autoridad, hay que hacer registros de DVD. Recuerden, ayer veíamos algo, y pues reiterando el tema de la sala que no me escuchaban muy bien ayer, hay ejemplos en el REA Toolkit, lo veíamos ayer, hay ejemplos de registros en esta parte donde podemos ver ejemplos de registros de autoridad, por ejemplo, aquí adaptaciones, partes y registros bibliográficos, ¿no? Acá hay ejemplos, por ejemplo, de partituras, audiolibro, volumen en texto. Y fíjense, pues, cómo vemos el ejemplo, bueno, aquí está desconectado, de este tipo de registros. Aquí al abrirlo, lo veíamos ayer, viendo el registro de autoridad o de bibliográfico. Aquí están los ejemplos de partituras y interesante porque están los tipos de formato a ser aplicados, ¿no? Fuente de catalogación, el formato E, la E de autor. Tenemos también, por ejemplo, el I, el tipo de catalogación y ya vamos a ver algunos tipos de ejemplos. Acá tenemos las etiquetas 337 para audio, computador, miren la codificación que lo vemos y la descripción, y esto nos ayuda mucho pues a tener múltiples ejemplos de esta catalogación para audio, video, partituras y demás. Recuerden, está en la página principal del RDA en la parte de ejemplos. Aquí se los envío de nuevo al chat para que lo puedan tener y lo puedan consultar porque va a ser de gran ayuda este tipo de ejemplos. Y cuando se habla en la presentación de que hagas primero, si uno está implementando la norma, lo interesante es primero hacer pues ejemplos de estos registros y moldear, pues elaborar registros prácticos, validarlos, por ejemplo, enviarlos a la Biblioteca Nacional, a ver cómo los ven, compartir con otras universidades, bueno, y cómo están haciendo ustedes el DDI, qué campos han hecho, y pues también discutir estos registros y esta elaboración. Crear plantillas y flujos de trabajo una vez ya desarrollados, es decir, que cuando se cree, por ejemplo, un nuevo formato en CD, el sistema entienda todos los despliegues que tenga que tener, que veíamos ayer con el Benchmark, también cuáles son y cómo lo hace, y permanecer pues informado sobre las diferentes actualizaciones. Un evento muy importante que siempre recomiendo en todas las capacitaciones es el encuentro de catalogación de la Biblioteca Nacional de México. Eso está en el Facebook. Y allí hay gran utilidad y grandes charlas importantes de este encuentro de catalogación que es muy importante en la región y demás, ¿no? Bueno, vamos a saltar esto del Bestmark porque ya lo exploramos ayer. Y hasta acá la primera parte de esto. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá. Vamos a explorar ya más la norma y ver más ejemplos de registros y ver características de algunas plantillas y demás, sin entrar al Bestmark, entendiendo que estamos con equipo de trabajo de estudiantes en la biblioteca allí en la central. No sé si tengan alguna pregunta, alguna una pausa hasta acá. ¿Hay alguien en el chat que quiera profundizar? ¿Alguien que quiera levantar la mano? ¿Hasta acá? ¿No? ¿Nadie? Perfecto. Entonces, vamos a continuar con la segunda parte. Muy bien. Ahí hicimos un recorderis de lo que fundamenta el tema de la descripción.
y todos los documentos que desarrollamos ayer, ¿ok? Vamos a elaborar entonces, conocer pues el DRA Toolkit, ¿cierto? De forma general, con algunos pantallazos, conocer los principales mapeos y los elementos de buenas prácticas en la elaboración de registros, ¿ok? Es importantísimo tener en cuenta pues los modelos, ya veíamos un modelo funcional de registros bibliográficos, un modelo de autoridad y un modelo de relación de registros. Todo esto basado en las listas de encabezamiento de materia para bibliotecas y en las reglas de catalogación latinoamericana. Nosotros en Colombia tenemos una editorial muy importante que es esta, que se llama Rojas Eberhard, que ha traducido las normas tanto REA como angloamericanas y las mismas listas de encabezamiento de materias. Ellos hayan ayudado mucho a la normalización de estos proyectos. Y pues bueno, es importante familiarizarnos ahora con lo que es el modelo de FRBR. Vamos a explorar los aspectos de la norma del RA Toolkit y centrarnos en la revisión de manuales y documentación. Y bueno, importantísimo, recuerdo, asistir a talleres, reuniones, intercambiar opiniones, elaborar registros y crear sus propias plantillas. Entonces veamos que lo que veíamos ayer con Bárbara Til, el modelo está basado en entidad-relación, ¿cierto? Tengo una entidad que se relaciona, tengo un Ministerio de Cultura que se relaciona con diferentes obras, autores, temáticas y todo esto se puede asociar entre sí, ¿cierto? Hay una relación entre el título, entre la obra y hay unas características de esas relaciones entre las entidades, ¿ok? Entonces, todo el modelo conceptual es lo que permite que cuando uno haga la búsqueda, lo que veíamos ahí en el catálogo de la Biblioteca Nacional de España, en el de datos enlazados, que cuando estamos abriendo, por ejemplo, el autor que veíamos allí, la autoridad, hay una relación de esos datos entre ese autor, ¿no? Si yo digo aquí Argentina, Ministerio de Guerra y Marina, estoy entrando a una entidad que tiene una relación con unas obras y esas obras tienen relaciones con diferentes títulos y diferentes encabezamientos, ¿no? Aquí tengo un autor y él hace la relación de esta autoridad con lo mismo, ¿no? Puedo tener Buenos Aires, una autoridad del lugar, y este Buenos Aires será Argentina, pero puede haber muchos Buenos Aires, ¿no? Entonces, la idea de esas modelo entidad-relación lo que permite es poder normalizar esos atributos y esas características de entradas. Por eso el modelo RA plantea esos grupos que veíamos ayer, ¿no? El grupo de obra, es decir, si yo hablo de la Mona Lisa, pues ya sé que es una obra que puede tener una representación en un cuadro, que puede tener un evento como lo veíamos en los Juegos Olímpicos que mencionaron que desapareció, ¿no? Ahí hay una relación de las diferentes acciones que se generan en torno a una obra. La expresión, ¿cómo se expresa? Si el autor lo expresó en un cuadro, en una partitura, la manifestación de la obra, impresa o repografía y el ítem como tal. Entonces, el primer grupo siempre son los productos, ¿no? El producto, obra, expresión, manifestación e ítem. Y el segundo grupo, los autores, autores personales, autores corporativos y de familia. Fíjense en cómo un autor pues tiene diferentes relaciones entre las obras, las expresiones y los ítems, y también una empresa o una entidad corporativa puede tener interpretación entre manifestaciones, ítems y familia, ¿no? Y el grupo 3 que no está muy desarrollado todavía en la norma RDA, es el concepto, es la temática, por ejemplo, economía, álgebra, derecho, es un concepto, un objeto, ¿no? Un cuadro, un lapicero, una mesa, un lugar, ¿cierto? Bogotá, Antigua Guatemala, un evento, por ejemplo, historia de los mayas en Antigua Guatemala, etcétera. Fíjense cómo podemos tener ese tipo de relaciones a partir de las obras. Por eso, la norma se plantea en esos tres grandes grupos y hay que comprenderlos muy bien. Yo tengo que hacer registros por personas, registros por familias y registros por ítems. ¿Ok? Ahí está llegando alguien más. Vamos a darle acceso. Entonces, esta relación vemos el primer grupo que la obra es la creación intelectual o artística eh, de una persona, ¿no? Un poema, yo pienso, la canción Escalera al cielo y tengo la idea de esa obra, pero no la voy a hacer en un poema, la voy a hacer en una pintura, ¿no? Yo estoy enamorado de una persona que se llama la Mona Lisa, pero yo quiero hacerla en un cuadro. Entonces es la forma como la expreso artísticamente, ¿cierto?
en una cartografía, en una imagen, en un objeto. O expreso la obra, la Mona Lisa, la expreso mediante un objeto eh, tangible intelectualmente, ¿no? Y la manifiesto es como, pues esa obra se reimprime o se manifiesta en un, sí, en un audio, en un atlas, en un mapa, en la forma física de cómo esa obra está totalmente expresada, ¿no? Yo podría hablar sobre la obra Mona Lisa, pero expresar o manifestar esto en un diccionario, ¿no? En una compilación. Eso es, como tal, la manifestación a partir de una obra. Y el ítem es la copia de esa manifestación o el ítem propio de esa entidad. Entonces, ¿qué pasaba en la norma angloamericana? Nosotros nos basábamos siempre en el ítem físico. En lo que tengo en las manos, yo hacía un ítem, un registro por el libro, pero no, tendría hoy en día que tener un registro por el autor, un registro por cómo lo ven, para que podamos tener esas relaciones e interrelaciones de la obra. Y esta siguiente imagen es muy importante porque ayuda mucho a entender ese concepto, ¿ok? Fíjense en cómo esas entidades se relacionan. Por ejemplo, esta es la obra Cien años de soledad. Es una obra creada por Gabriel García Márquez, que es un autor, ¿verdad? Y es una obra y la expresa originalmente en un texto que se llama Cien años de soledad. Es un manuscrito escrito o en máquina donde él tipió la obra, ¿cierto? Y también la expresa en una traducción al inglés. Y eso se manifiesta en diferentes publicaciones, ¿no? La primera publicación de Cien años de soledad fue hecha por Oveja Negra en 1967. Entonces, fíjense cómo el autor piensa su obra, la expresa en un texto original y la publica mediante una manifestación por una obra. Entonces, es una manifestación de Oveja Negra, que son para nosotros las edición suramericana y edición y diferentes manifestaciones a partir de esa obra. Entonces, como vemos, muchas ediciones pueden ser impresas hoy por norma, por editoriales como Penguin Random House, no sé, como ProQuest, etcétera, diferentes editores, y lo que hacen es hacer la misma manifestación de esa obra. Entonces yo no tendría que volver a catalogar, ¿cierto? Todos los, cuando ya tengo, pues creado un autor, una expresión y una ítems, ¿no? Tengo dos copias en la biblioteca en Cuenca, una copia en la USAC y tres copias en la Central del Ecuador, por ejemplo. Entonces, esas relaciones es lo que permite, pues, tener ese tipo de registros y la normalización, ¿no? Y en el segundo ítem, personas, pues estamos hablando de una persona, un autor, un individuo, una familia y una entidad corporativa. Aquí tenemos lo que son, por ejemplo, hablábamos de clanes, matrimonios, relaciones con un nacimiento, familias, clanes y demás, y entidades corporativas como nombres de empresas, como lo veíamos en nuestro catálogo de la Biblioteca Nacional de España, con datos abiertos, que fíjense en cómo podemos hacer esas búsquedas, por ejemplo, si buscamos acá, Ministerio del Transporte, miren cómo él abre, ahí no vi las autoridades, abre las entidades, las ediciones y las obras y los libros por tipo de formato. Entonces aquí tenemos dibujos del Ministerio de Transporte, fíjense, fotografías del Ministerio, de una entidad llamada Ministerio de Transporte. Y es la forma como esa autoridad se relaciona con los objetos, ¿no? Miren, Ministerio de Obras y Transporte y tenemos un dibujo grabado por una persona en 800 y tenemos la relación de esa autoridad con el dibujo como tal, ¿no? Y aquí tenemos que es una imagen fija, toda la descripción. Si vamos a decirle, están temas y carteles, ver en el catálogo, vamos a llegar directamente al catálogo, vamos a ver si nos abre la obra. Y aquí tendríamos como tal, pues está la sala de Goya de Bellas Artes y es un cartel que tiene una descripción del 20 de julio del Ministerio de Transporte. Esta es una muy buena ejemplo de lo que debería ser la aplicación de RDA y que nuestros catálogos deben ir hacia allá y por eso el concepto de estas descripciones de esta forma. ¿Vale? Muy bien, entonces volvemos hacia acá. Oh, estamos aquí. Perfecto, entonces ahí tenemos un registro de entidad corporativa, registro de ítem. Veamos entonces, persona, tenemos a Gabriel García Márquez, Echeverría, Luis Guillermo Solís, tenemos las relaciones de familia, ¿cierto? Familia Calderón, dinastías, Yin, Yang, etcétera, y entidades corporativas como la Universidad de Ambato, Biblioteca Central del Ecuador, y podrían ser las diferentes universidades. Y estos registros tienen registros de autoridad. Hay un catálogo muy importante a nivel mundial
que todos lo deben conocer, que se llama BIAF, ¿cierto? Es el Catálogo Internacional de Autoridades, donde encontramos todas las autoridades a nivel mundial de todas las bibliotecas del mundo. Aquí hay algunas bibliotecas que no están, por ejemplo, la de mi país no hace parte de este catálogo, y hay muchas que no tienen, digamos, registros desarrollados o entregados hacia este catálogo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo busco acá García Márquez, veamos cómo él hace la relación, fíjense, nos tiene el tipo de encabezamiento geográfico, personas, obras, expresiones. Fíjense cómo ya tenemos acá, ¿no? Si yo busco, por ejemplo, nombre geográfico, yo busco acá Antigua, 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 Guatemala. Miren cómo tengo la representación, ¿cierto? De el lugar. Es un nombre geográfico. Si yo lo busco, miren cómo él me trae el nombre de la autoridad dado por diferentes bibliotecas nacionales y diferentes bibliotecas. Aquí tengo la autoridad de nombre geográfico y es el registro de autoridad de estas bibliotecas, ¿cierto? De la Biblioteca Nacional de Francia, España y demás, y de cómo está el registro de esa autoridad, ¿no? Aquí vamos a ver si nos abre, tal vez este. Oh, está caído. Ninguno de estos abre. Y este. Aquí tenemos ya el registro y tenemos acá las etiquetas 400, las etiquetas de visualización. ¿Vale? Vamos a ver, este en Chile. Algo está fallando en este catálogo el día de hoy. Pero busquemos un autor, por ejemplo, García Márquez. Tenemos acá el autor y vamos a pararnos en el encabezamiento personas, ¿sí? Esto aquí tenemos el tipo de autoría, Gabriel García Márquez, y está todos estos catálogos, excepto, bueno, aquí hay algunos de las obras, y tenemos la autoridad, y fíjense cómo la Biblioteca Nacional de Francia, y esto nos muestra pues el registro de autoridad que por algún motivo está fallando, no lo está mostrando, de la autoridad Gabriel García Márquez. Aquí tenemos los datos, fíjense en Wikidata, tiene nombre, todas las relaciones, cómo se debería ingresar en español, la firma y etcétera. Y esto es lo que permitiría generar registros de autoridad para poderlo catalogar, ¿no? Entonces, es eso. Si yo estoy catalogando una nueva obra de Gabriel García Márquez o de algún autor, no tendría por qué crear de nuevo la autoridad, sino utilizar ese registro en mi base de datos, vincularlo a la obra que estoy desarrollando y generar el registro como tal. Es un concepto muy chévere porque va a ayudar a, a ingresar a este tipo de formatos, ¿no? Entonces, muy bien, acá está el concepto, una idea o noción abstracta. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, economía, derecho, administración son conceptos, ideas. Objeto, una cosa material. Cuadro de la casa quinta del virreinato, no sé qué, es un objeto, una cosa material. Espada del libertador en tal lugar, un evento, ¿cierto? Un suceso, un batalla de libertad en el año 1800, no sé qué, un lugar asociado a ese evento y demás. Son registros que deberían estar vinculados de esa forma a la catalogación y los registros, ¿no? Entonces veamos acá, concepto, una idea, una cosa material, un evento y un lugar. Ese es el número 3. Entonces recordemos, tenemos tres grupos. Grupos de obras, expresiones, manifestaciones e ítems. Grupos 2 de autores, personales, corporativos y de familia. Y grupo 3 concepto, obra y lugar. Esto es muy importante tenerlo claro porque en esa medida es que se deben desarrollar nuevos catalogaciones. Miremos acá concepto, Edad Media. No es un lugar, no es un autor, es un concepto, ¿no? La Edad Media. Lengua germánica es un concepto abstracto o una materia. Objeto, edificio, gatos, copa, gafas, bueno, un objeto físico. Un evento, miren, Juegos Olímpicos, por ejemplo, este deberíamos autorizar los Juegos Olímpicos de París 2024 y el lugar, ¿cierto? Y el lugar San José, Costa Rica, Colombia, o lugares que están asociados ahí. Y como ven, si buscamos, por ejemplo, en la autoridad del BIAF,
Juegos Olímpicos, vamos a hacerlo. Miren acá, estamos hablando por eh, eh, bueno, busquemos todos los encabezamientos en Juegos Olímpicos. Miren cómo él hace las diferentes descripciones, ¿cierto? Y pues podríamos tener la descripción de las obras que utilizan este tipo de autoridad. Juegos Olímpicos, Rusia. Y aquí tenemos como tal el registro, miren, de esta autoridad de los Juegos Olímpicos de este año. Y esto es lo que permite que si yo voy a catalogar nuevas obras, pues tenga mi registro de este evento llamado Juegos Olímpicos. ¿Ok? Si voy a buscar acá, por ejemplo, Bogotá, es un lugar para mí, ¿no? Biblioteca Luis Ángel Arango, miren, Banco Central de Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, bueno, Museo del Oro, tengo acá Bogotá, Universidad Javeriana, una de las universidades más importantes en mi país. Tengo el registro de esa autoridad y lo despliego de forma tal, vamos a ver si no la abre. Acá tengo pues las diferentes opciones de cómo se puede citar ese registro de autoridad y demás, ¿no? Y ese es el registro de esa autoridad. Y bueno, esto se puede hacer muchas cosas. Hay muchos mecanismos para salvar esa información. Por ejemplo, yo podría llevarlo a Zotero y salvarlo en Zotero y tener el registro allí, guardarlo en formato MARC. Bueno, hay muchas opciones de poder llevar esto y cargarlo hacia un software bibliográfico, ¿no? Para no tener que yo diligenciar esto cada vez que estoy catalogando un nuevo recurso, porque la idea es hacer ese tipo de relaciones de entidad-relación. Ya espero que con esta explicación haya suplido un poco más lo que vimos ayer y lo que estamos desarrollando hoy. Hago una pausa hasta acá, si hay preguntas en la sala, y espero que esto ya haya aterrizado mucho más la norma de REA a partir de las indicaciones dadas ayer. ¿Alguien tiene alguna pregunta en el chat? Los participantes en línea, ¿cómo les ha parecido? Prendo mi cámara, si hay alguna duda, pregunta, comentarios acá, ¿no? Sandra, no sé, maestra Sandra, licenciada. Vamos a ver ya ejemplos de registros y vamos a ver esas etiquetas. O sea, hasta acá. Perfecto. ¿Ninguna? Bueno, ahí estás. Adelante, David. Sí, David. Vamos a activarte el micrófono, ¿te parece? O puedes escribir en el chat. Ahí estás, no tienes micrófono. Puedes escribir en el chat y te estamos leyendo si hay alguna pregunta. Ya vamos a ver ejemplos de registros, vamos a ver un poco más, pero es importante conocer estos modelos, ¿no? ¿Mm? Bien. Ahí, gracias. Sí, hay colores. Tú mencionas a este. Esos colores. Ah, no, solamente es para indicar, exacto, estos colores que esto hace relación a la obra, a la expresión, a la manifestación, pero no es como para delimitar la presentación, pero no hay como tal ese tipo de relaciones o que tenga que ir por colores, ¿no? Solo para delimitar. Esto es una obra, se expresa en esto, se manifiesta en diferentes ediciones y el ítem son las copias físicas. ¿Ok? Perfecto. Es eso, ¿vale? Pero no hay como tal una relación. Es solo como para organizar la presentación. Gracias a ti, vale. Muy bien, bueno, vamos a continuar. Gracias. No sé si en la sala hay alguna otra pregunta. Bueno, vamos a continuar.
Ok, entonces ahí veamos que cómo está la relación de una obra, se relaciona, fíjense, con una manifestación e ítem, también se relacionan con entidades, familias, objetos, lugares. Miren cómo, pues el registro bibliográfico no solamente hace una descripción de un campo, sino que ya debería relacionarse con estos objetos, lugares, eventos y obras, ¿no? Este modelo conceptual, como ven, se basa en el modelo de FRBR, que ya vieron, su creadora fue Barbara Tilf en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, y todos los software bibliográficos van a cambiar ese ya. Veíamos en la Biblioteca Nacional de España cómo se está desarrollando, y ellos en Estados Unidos lo tienen muy desarrollado, avanzado, porque por ejemplo tú buscas back y él mismo ya te trae la relación de títulos, de relación de obras, y tú puedes reutilizar esos registros y agregarlos a tu registro bibliográfico. Esto es lo que está haciendo Folio y lo que está haciendo ProQuest y lo que están haciendo los grandes desarrolladores de software a nivel mundial. Folio firmó con la Biblioteca del Congreso este modelo para desarrollarlo en ese software. Y hagan de cuenta, eso es como, bueno, usted quiere tener el último carro eléctrico de alta velocidad, pues tienes que adquirir, y eso tiene unos componentes. Eso mismo pasa en las bibliotecas, y es que todos los software van a cambiar, y pues a medida que avanza la tecnología, pues vamos a tener nuevas formas o mecanismos de ver esa información, ¿ok? Entonces, eso es lo que en algún momento todos los software van a tener ese tipo de despliegues, no sé, es como también un tema tecnológico, los celulares, los aviones, todo aumenta en tecnología, entonces se vuelve como una tendencia, ¿no? ¿Ok? Es como, no sé, cuando uno está acostumbrado ya a utilizar un cierto tipo de dispositivo, Samsung, o no, yo soy más de Huawei, no, yo soy más de iPhone. Pasa lo mismo, esto es una industria que va a migrar hacia este tipo de visualizaciones, ¿ok? Entonces vemos acá como una obra tiene un identificador. Eso están los grupos en los capítulos. Ahorita vamos a abrir la obra, el REA Toolkit para verlo. Nos queda todavía una obra. Vemos la expresión, indicador, forma, contenido y lengua, que es como las formas de la expresión, la manifestación y los ítems, que es como tal la asignatura topográfica de esas relaciones. ¿Ok? Vemos acá entonces también los atributos de persona. Las personas tienen nombre, fechas, como veíamos. Familia tiene nombre, fecha asociada. Estos son como los atributos que tiene la obra, ¿no? El título, la fecha, el lugar de la obra, la expresión, la forma, el contenido, la lengua, la manifestación, el título, la mención de responsabilidad, el soporte, cómo se manifiesta soporte físico, electrónico, etcétera. Y el ítem que tiene pues la copia, la asignatura y la procedencia. Estos son los atributos de personas. Nombre, fecha, que es lo que veíamos en el BIAF, las familias, nombre, fecha de familia, y las entidades corporativas con estas entidades asociadas. ¿Ok? Entonces, estos temas, por ejemplo, concepto tiene nombre, el nombre del concepto, identificador, nombre, nombre del objeto, evento, nombre, nombre del objeto y el lugar. ¿Ok? Vamos a ver acá, entonces, hacerlo un poquito de memoria y poder hacerlo un poquito aquí práctico, aunque no nos va a funcionar muy bien porque no puedo proyectar. Pero las entidades tienen relaciones y atributos, ¿cierto? Una entidad tiene una relación con obras y unos atributos, ¿ok? Y esas relaciones están expresadas en tres grandes grupos. Grupo uno, productos, creadores y temáticas. Y vamos a hacer acá una... Lo que pasa es que no logro ver el chat. Siempre que proyecto se me va el chat. Vamos a ver si lo logro. Y vamos a ver acá hacerlo de la siguiente forma. Entonces, por ejemplo, vamos a jugar también en que las personas puedan escribir en el chat si me ayudan, porque no, por algún motivo se me va toda la pantalla. Dice, un ejemplar determinado de una manifestación. Un ejemplar, esto es un ejemplar determinado de una manifestación. Si alguien lo puede poner en el chat, levantar la mano o ponerlo. Esto hace referencia a qué? A una expresión, una obra, un ítem o una manifestación. El primero. ¿Qué creen? ¿Alguien en el chat? Ahí veo. Un ejemplar determinado de una manifestación hace referencia a qué? A una expresión, a una obra, a ver, a un ítem o una manifestación. Ítem, muy bien, Gladys. Gracias, Gladys, por ponerlo. A ver, vamos a ver acá. Hace referencia a un ítem, exacto. Un ejemplar físico de una manifestación, o sea, o el libro, o feta, o oveja negra, etcétera, como lo vimos, hace referencia al ítem, ¿ok?
Segundo punto, la realización intelectual artística de una obra en forma alfanumérica, musical o coreográfica, sonido, imagen o movimiento hace referencia ¿a qué? ¿A qué creen? A una expresión, una obra o una manifestación. ¿Quién lo pone? Ahí va apuntando Gladys. A ver, ¿qué creen? Obra, muy bien. ¿Quién dice? ¿Quién dice más? Ana Díaz dice que hace relación a una obra. Muy bien, vamos a verlo. Muy bien, una expresión, ¿no? Porque es la forma como yo lo expreso en una notación musical, en una imagen, en un sonido. O sea, mi obra la expreso, ¿ok? Muy bien, Levi. Muy bien, Ana, gracias también. Es una expresión, o sea, yo tengo mi obra artística y la expreso. Ahora, vamos a la siguiente. Materialización física de una expresión de una obra. Eso hace relación a, ahí está muy fácil, a, ¿quién da más? Materialización física de una expresión de una obra. Hace relación a, lo pone en la sala. Marco, obra, dice, muy bien. Perfecto, no, una manifestación. Materialización física de una obra, expresión, la expreso. Y una creación intelectual o artística diferenciada es la creación diferencial de una obra. ¿Ok? Obra, muy bien. Entonces veamos, un ejemplar hace referencia a un ítem. La forma de realización musical, imagen, objeto, movimiento, es como la expresa. Entonces recuerden, la Mona Lisa es una obra, la expreso mediante un cuadro. La materialización física de la expresión es la misma obra física, una refotografía en cuadro. Y una creación intelectual artística es una obra como tal. ¿Listo? Muy bien, entonces recopilemos. ¿Cómo identifico un registro RA? En I, en el campo I de descripción. Y tenemos que un registro RA en la forma del campo fijo descripción tiene que tener la puntuación I, de ISBD o no incluida. Es la forma como la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos tiene ese campo fijo en el campo I. Lo veíamos ayer en el Besmar. Bueno, no me quiero salir de nuevo hacia la maravilla del Besmark, pero esto se puede corroborar en- de esta forma. A ver, en los ejemplos de la catalogación, los ejemplos, aquí podemos ver en el registro bibliográfico, en los elementos del subcampo, del campo fijo, tipo de registro, líder y, ¿ok? Y hace referencia a RA. Si uno va a la forma, perdón, campo 18 y, ¿ok? ¿En dónde está eso también en la norma? Veámoslo acá. A mí me encanta abrir la norma para que lo veamos. En el campo líder, si tú buscas el formato MARC de la Library of Congress, en el cabecera o en los campos de control, en esta parte, está la codificación del 008 y están los elementos, ¿no? Los elementos para mapas, para libros, y en el campo líder, que están los campos de control, en esta parte, están las fechas y los tipos de registros, ¿no? Y en esta parte, veamos, está el tipo de material y el tipo de archivo, y los tipos de campos para mapas, para libros extensos. Acá está la cabecera y si vemos en los tipos de registro, fíjense en cómo está material impreso, material música y grabación sonora, etcétera. Y acá está el nivel bibliográfico, parte musical y es un recurso tipo de control en el campo nivel de codificación. Acá está completo, menos, nivel abreviado, nivel mínimo y forma de catalogación descriptiva. Aquí tenemos la forma angloamericana. En angloamericano utilizamos A y ahora I para tratarse de RA. ¿Ok? Este es un documento muy importante en la catalogación de la norma. Ahí tienen, o sea, fíjense, yo aprendí esto con una persona que me enseñó muchísimo cuando tenía 20 años y me decía, ¿qué dice la norma? Vaya a la norma, mire allá, ábrame porque hay que poner el I acá, muéstremelo. Me decía, muéstrame qué dice la angloamericana, ábrame el campo y verifiquen.
Y es eso. Mira cómo tenemos para descubrir un campo de descripción RA, el campo I de descripción, y ahí está la norma en donde lo describe, de forma tal que todos los ejemplos que he mostrado ayer y hoy tienen este tipo de descripción, ¿ok? Aquí tenemos otro, el nivel de codificación, otro en las reglas, en el subcampo Z, están las reglas, el campo I y perdón, el campo de autoridad, este es un registro de autoridad, está en el campo de regla Z. Igualmente podemos abrir los registros y llegar allá. Ok, tenemos acá también, este es un ejemplo de la Biblioteca Nacional de Colombia. Tenemos la fuente de catalogación 040 en el subcampo E, tenemos que poner RA. ¿Quién lo dice? Vamos a abrirle el ejemplo. Aquí tenemos, recuerden los ejemplos de RA. Acá. Y aquí tenemos la descripción en la 040, miren, 040 RA, ¿ok? Tienes que poner la fuente de catalogación RA. En este caso, vemos que tenemos en la 040 subcampo A, el B, el idioma, el E y la fuente de transcripción RA. ¿En dónde se encuentra eso? De nuevo, vamos a ir a la norma. Entonces venimos a al Library of Congress, entramos al campo 0040 y en esta parte tenemos el campo 040 y allí está la codificación de ese campo, ¿ok? Donde nos indica que hay que poner en el campo 040. Ta, 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 ta. Aquí está. Código del idioma y los indicadores de perdón, cero fuente de catalogación. Aquí tenemos la agencia y demás, y en su campo E, la descripción y la descripción del campo de REA, y ahí está cada uno de los campos. Esta es para la etiqueta 040. También la pego en el chat para que la puedan observar. Listo, excelente. Vamos a seguir desarrollando. Aquí hay otro ejemplo. Entonces tenemos la descripción física, perdón, en su campo H ha desaparecido. La 260 pasa a la 264 y las etiquetas 336, 337 y 338 que ya las desglosamos ayer. Este cambio pasa para que estos se comporten como series. Ya no se utiliza la etiqueta 260 a la 264. Ya vieron que el BSMAR puede publicar esto de forma masiva el día de ayer. Y aquí hay algunos ejemplos de los indicadores de relación. Veamos, por ejemplo, autor, su campo D y su campo de autor, y esto es en el apéndice 2 de la RDA. Ya vamos a abrir el RDA Toolkit para que lo veamos. Tenemos acá 240, 700, traductor, apéndice I3, ilustrador, apéndice I3, y lo vamos a ver acá. Estas son las relaciones, ¿no? Antes poníamos nada en esto y solo podríamos Lana, Pedro, Bocio, Paula, pero no tendríamos la función. La función es muy importante porque la función de relación está enfatizada en personas, entidades corporativas y la designación de relación de autor que vemos ahí, ¿no? Entonces hay que poner autor, traductor, ilustrador, etcétera. Aquí tenemos nuevos elementos y así se ve en los registros de autoría y lo veíamos también ayer en el RA. Autor, editor, traductor, fíjense en cómo está la descripción, ¿no? También lo que veíamos ayer con el BESMAR es que este tipo de cambios, pues podemos verlo, eh, lo mencionamos, ya no me voy a entrar al tema comercial, pero fíjense en cómo podemos hacer un listado de su campo de los que tienen la palabra. Este es un cliente que lo tenía en inglés y, y de todos sus registros quiso hacer un listado de los registros que tenían la palabra en inglés autor y cambiarlo de forma automática a autor. Estos registros están completamente en RDA, fíjense, textos, inmediación, volumen y en su campo de autor. Entonces, ellos en este caso lo tenían en inglés. Aquí otro ejemplo, ellos tenían, aquí por ejemplo, en la 700 tenían en su campo de TRL, que para ahora es traductor. Y miren cómo él viene el BESMAP, vienes acá y lo pones TRL y lo puedes traducir a traductor, ¿no? Aquí tenemos otro, por ejemplo, en el campo 700, miren otra lista con los registros que tienes, comparación traductor y vemos aquí la lista con el campo 700 de traductor. ¿Ok? Esto es muy interesante porque puedes hacer esos cambios de forma masiva como lo veíamos ayer. Ok.
Bueno, nuevos elementos de autoridades, fechas, contenidos, direcciones, campos, formas y demás. Aquí vemos entonces, reconocemos el campo I, el campo Z, el 040 y los nuevos elementos de registros. Aquí vemos, por ejemplo, una comparación. IL punto, páginas. ¿Qué hacíamos nosotros en angloamericano? 500 páginas, 2 puntos, ilustraciones, centímetros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en RA? 500 páginas, ilustraciones, 30, 23 centímetros. Primera edición, ¿cómo lo tengo que poner? ¿Cómo está en la obra? Primera edición de esta forma. em, Primera edición de esta forma, como esté desarrollado en el recurso físico. Antes poníamos esto, incluye referencias bibliográficas en las páginas tal. Ahora tenemos que desarrollar páginas por páginas, p punto por páginas, y poner incluye referencias bibliográficas, páginas 300 a la 350. ¿Qué pasaba con esto? Nuestros usuarios no sabían o no tenían ni idea de cómo, de qué traducía este p punto y l punto, y pues la norma hace eso. ¿Ok? Entonces, pues bueno, ya vamos a entrarnos un poco hacia la práctica del REA Toolkit. No sé si tengan alguna pregunta acá. Vamos a entrar al Toolkit y vamos a ver todo esto que vimos ayer y hoy con ejemplos, cómo buscar, cómo hacer mapeos y terminar esta última parte. No sé si tengan alguna pregunta en la sala hasta acá. Y yo voy a abrir aquí mi cámara de nuevo y también el chat está abierto. Y vamos a abrir el REA Toolkit en este momento y vamos a explorar el toolkit también con la información. No sé si alguien tenga alguna pregunta en la sala. Hola, decía Sandra. No sé si alguien tenga alguna pregunta. La compañera Tania levantó la mano. Le habilité el micrófono, Ay, pero si gusta puede utilizar el chat. gracias, querida Bianca. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Tania Martínez. Hola, Tania. Referente al subcampo 040 que mencionaba usted. Sí, No sé si ese mismo campo se puede trabajar con glifos. Es que fíjese que verifiqué y no, o sí. sea, solo era el subcampo A. No hay como un subcampo B, un subcampo E. Entonces, Perfecto. esa es mi pregunta. Sí, mira que déjame, te comparto. Estaba abriendo acá el REA Toolkit para poder entrar. Eh, Como vieron, la mejor forma de ese subcampo, lo que pasa es que algunos ítems, a ver, te comparto mi pantalla, no, no, es que tengo tantas cosas abiertas. Ese subcampo, como viste en el documento compartido, está en 040, ¿no? Aquí está la agencia, es el código que entrega la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos con codificación, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a verlo aquí, en este ejemplo de registros, en el BESMAR. La agencia, por ejemplo, en este caso es la DIVA, es una entidad que hace el registro y la Universidad de Valparaíso es quien o sea, lo toma y lo edita, ¿ok? Entonces es importante ese campo, el subcampo A, el B, el C y el E. El E hace referencia, como ves, a la norma de catalogación RA, ¿ok? Entonces sí es importante ese campo para poder tomar, porque ¿qué pasa? Algunos de nuestros clientes y muchos hacen el campo I, pero no este o no hacen este, ¿no? Entonces, para que un registro en RA sea completo, tiene que tener todos esos componentes, el I, el subcampo E, el subcampo de acá, ¿no? Es importante los etiquetas 300. Muchos de nuestros bibliotecas lo que hacemos es como bueno, yo voy a aplicar RA y cambio punto por páginas, pero no lo demás que es importante, que son todos los otros componentes. Entonces sí hay que aplicar como en su totalidad. Si no está el campo habilitado, es importante decirle al proveedor que lo habilite. Aquí tienes un ejemplo. Si quieres tomarle pantallazo o de varios clientes tenemos como esta indicación. Y como lo viste también en la presentación, ¿no? Que ayuda allí. ¿Vale, Sandra? Ahí no sé quién habló, disculpa, Tania. Efectivamente, Tania. Tania, gracias. Y aquí está, mira,
los ejemplos de R. Hay un, hay una, hay una link que no he mostrado. Es este. Creo que es este, sí. Este link, estas son la lista de términos de RA, la codificación. Pero estos son los campos. Este documento es muy importante porque fíjate que tiene las reglas conversionales, valores RA, E, idioma de catalogación B. Y ahí están algunos ejemplos también de las etiquetas 336, 337. Este documento es muy importante porque es la codificación en MAT 21 para esas etiquetas RA. Sandra, tienes la mano levantada. Adelante. Ya tengo aquí abierto el RA Toolkit. Vamos a verificarlo. Adelante, Sandra. Duda. Sí. Como nuestro desarrollador del sistema de biblioteca central de la Universidad de San Carlos, estaba incorporada este subcampo. Sin embargo, ahorita yo no he revisado, pero en caso no estuviera, es solo de solicitar lo que los desarrolladores son de aquí de Guatemala. Claro, súper, porque la idea es que cuando tú abras ya un registro nuevo, el mismo sistema ya despliegue, ¿no? Eso nos ayuda a que esas plantillas ya queden totalmente listas. Por ejemplo, si yo voy a hacer un nuevo registro de mapas, lo que veíamos ayer, ya todas las etiquetas debería tener lo de mapas, el campo fijo, la descripción del campo E, todo ya debería estar listo, ¿no? Si yo estoy diciendo un mapa digital, ya tendría que tener toda esa codificación lista para no tener que digitar todo. Imagínate yo cada registro ponerle su campo de RA. La plantilla debería ya estar lista y llamada para ese campo, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? Perfecto. Arnoldo, ¿alguna pregunta? Sandra. Y prosiguiendo con lo de como nuestro sistema, siempre tenemos incorporado lo que es MAC 21. Entonces, pues, algunas etiquetas o campos no los utilizamos, puesto que tenemos registros de forma híbrida, pues tenemos ahí un poquito de RDA con algo, pues. Sí, exacto. Sí, lo que les menciono también, muchos, y pasó en muchos lugares donde he trabajado, aplicamos ciertos campos, pero otros no se tuvieron en cuenta. Entonces, sí es importante estos que estamos mencionando. ¿Por qué? Porque pasa como cuando hacíamos la angloamericana, ¿no? Hacemos una partecita, pero otra no, ¿no? Lo importante es hacerlo en su totalidad, ¿no? Y ver qué pasa en los registros anteriores y si están bien hechos con las etiquetas 336, y si son libros, si son libros electrónicos, mapas, porque como vieron, ya hay una codificación para cada uno de ellos, ¿vale? Perfecto. Bueno, entonces bienvenidos al REA Toolkit. Ahora sí vamos a empezar nuestra capacitación en forma ya de la norma, ¿no? De acuerdo a la indicación de ayer. Esto es muy interesante. Yo lo voy a mostrar de forma muy general y voy a empezar por lo que más me gusta, ¿no? Digamos que es importante pagar la suscripción, que su institución tenga acceso a la norma, porque aquí tú vas a tener todas las herramientas y ejemplos de mapeos y conjuntos de elementos y recursos para poder consultar, ¿no? Por ejemplo, aquí tienes la norma angloamericana, los apéndices, pero también tienes elementos muy importantes de RA. Fíjense que acá están las relaciones de entidad, expresión, manifestación e ítem, ¿cierto? Por ejemplo, en persona, si yo me paro en los elementos de persona, aquí nos está trayendo toda la información de los ejemplos de fechas de las personas, de nacimiento, muerte, y también la norma en donde está indicando cómo aplicar el ejemplo de la codificación para norma, ¿ok? Aquí estoy parado, fíjense cómo estoy parado ya en la construcción de los puntos de acceso de personas y me lleva a la fecha de nacimiento o muerte, ¿sí? Si yo me paro acá en profesión o ocupación, me va a llevar a ejemplos de notario, músico, compositor, arquitecto, flautista, ¿no? Si yo, por ejemplo, copio algo muy interesante que tiene el toolkit, es algo aquí rápido. Tú puedes pegar la palabra arquitecto y él te va a traer
toda la información donde está la palabra arquitecto. Fíjense que aquí tenemos a la profesión, la designación de relaciones, y aquí nos va a traer toda la designación de personas. Arquitecto, aspirante, autor, ¿no? Miren, cartógrafo, compilador, fotógrafo, ¿no? Y toda la relación y cómo aplicar esos conceptos en la relación de esos registros. Este es el RA Toolkit original, que es muy bonito, o sea, no lo han podido quitar porque estuvo muy bien elaborado, ¿no? Si yo pongo acá, por ejemplo, la palabra DVD, miren cómo el sistema me trae los registros de codificación para DVD, el alcance, cómo registro un ejemplar de manifestación, los creadores, y yo le doy clic acá y tienes la norma para la descripción de formato de codificación, CDs, DVD sonoro, etcétera. ¿Ok? Eso es muy chévere porque, por ejemplo, acá está formatos de DVD video, DVD, HDVD y ejemplos de codificación de estos tipos de formato. ¿Ok? Entonces, es muy interesante esto, por ejemplo, vamos a decirle acá algo que me dice páginas. Vamos a ver qué dicen las páginas. Vamos a ver si eso es páginas. Simplemente yo pongo la palabra páginas y él me va a llevar al lugar donde está la norma, en donde está el volumen de las páginas y me indica con ejemplos cómo debo poner las páginas sueltas, numeradas, páginas sin numerar, páginas, hojas, láminas, ¿no? Fíjense en cómo está acá en una sola unidad y los recursos. Entonces, vienen aquí 300 páginas, una hoja, 400 páginas y todos los ejemplos posibles en la descripción de la obra, ¿ok? Entonces, es muy chévere porque ustedes vean la selección uno. Habla sobre la introducción, ¿cierto? Los modelos conceptuales, aquí tenemos los modelos FRBR, todo lo que vimos en la capacitación, todo esto está escrito acá, ¿no? La estructura, entonces trae cuáles son los elementos uno, la sección uno trae los atributos de manifestación, la sección 2 trae los de obra, la sección 3 de persona, familia, entidades, ¿ven? La sección 4 los atributos de concepto. Por eso es que cuando la capacitación dice, oye, qué cosa tan básica, pero es que te ayuda a entender ya la norma, ¿no? Mira acá, yo quiero saber cómo se escribe una persona. Vaya al capítulo 9, mira, aquí estás, le das clic y tienes toda la codificación de las personas, los nombres asociados y ejemplos de cómo codificar las personas y también los atributos. Entonces, es muy interesante, por eso la capacitación comienza por ese lado, conociendo que hay una estructura de elementos núcleo, que son los elementos también únicos, irrepetibles, o sea, son importantes, no son excepcionales, y acá los ejemplos de los elementos núcleo, ¿ok? Está la introducción, registros de manifestación e ítems, y aquí tienes los atributos de manifestación y todas las descripciones, y él despliega cada una de las cosas. Por ejemplo, acá tenemos personas, los registros para personas, pautas para registro de obras, aquí tenemos las personas, y tenemos la relación, la terminología para toda la norma miren los puntos de acceso para personas o entidades corporativas, y aquí tenemos personas, familias y entidades corporativas, y nos va a llevar a los ejemplos de las entidades corporativas. Mencionaba que en esta parte están los objetos, entonces aquí están los lugares, por ejemplo, Dallas, Los Ángeles, mapas, y son los registros de autoridad, y las relaciones, los eventos, no está desarrollado todavía, y los objetos, que tampoco está desarrollado todavía, solo los lugares, ¿no? Y aquí tenemos la sección de registros de familia, familias y demás. Entonces es muy amplia, podríamos acá durar muchos temas, ¿cierto? De ver, pero, por ejemplo, acá están los usos de mayúsculas. Aquí vemos cómo nos presenta los usos de mayúsculas. ¿Cuándo se debe usar mayúscula? Mayúscula inicial. Tenemos también el uso de nombres. Aquí están uso de mayúsculas. La edición, cómo van los títulos de las obras en las ediciones en mayúsculas. ¿Cómo van las notas? Acá están las descripciones de las notas. También, ¿cómo están las abreviaturas? Le das clic acá y ves los alcances y las abreviaturas de las normas, lo que veíamos en la presentación, etcétera, ¿no? Horas. Esto es para abreviatura y el término que debería ir. Em, Volumen, trabajamos ahora volumen, y tienes acá. Yo quiero saber si es verdad que Fabio dice que volumen, simplemente tú copias y le das clic en buscar, y él te va a llevar a la norma, el lugar donde está abreviado la palabra volumen o la numeración de los volúmenes, ¿no? Números de series, monografías o partes, y aquí tenemos
el alfabeto y ahí tenemos la descripción directa de la descripción, ¿no? Y bueno, así encuentras todas las designaciones, por ejemplo, del uso de relación. Aquí tenemos las relaciones de autor, editor, organizador, participante, productor, ¿no? Y todas las relaciones. Muchos de nuestros clientes dicen, bueno, pero déjame ver cómo se pone la palabra aspirante. ¿Es aspirante, aspiranta, aspirante? Bueno, ¿qué dice la norma? Y aquí te trae el forma guionista, cómo se debe poner libretista, y ahí trae la descripción, ¿ok? Y trae la norma en donde va el desarrollo de esto. Esto es muy chévere porque ya vean cómo vemos a partir de la presentación, encontramos registros de diferentes obras, expresiones, manifestaciones y los ejemplos de cada una de esas partes. En herramientas encontramos algo muy interesante, ¿no? También registros de obra, las relaciones con cada una de las notas y las fechas, y él nos va a llevar directamente a la fuente, ¿no? Digamos, fecha de producción de una ley. Das clic acá y vas a llegar a la obra o se para en el registro de fecha de una promulgación de una ley y te trae la forma. Estas herramientas son muy interesantes por eso, porque ayudan a familiarizar muy bien. Y hay algo que yo siempre y a todos mis estudiantes les encanta y son los mapeos, porque aquí tú puedes tener el mapeo de RA a Mark, ¿ok? Y de Mark a RA. Entonces, por ejemplo, la pregunta de la etiqueta 040, mira, tú te paras acá, vienes acá a la etiqueta 040 y mira cómo el sistema te despliega la fuente de catalogación, tú le das clic acá y te va a llevar directamente a la codificación 040 con todos los indicadores y con los ejemplos de la norma y con los ejemplos del campo A y la descripción, ¿no? Y SBD y la información. Aquí tienes otro gran ejemplo de la etiqueta 040. Fíjense, tomado desde la misma norma, ¿no? Entonces, esto es muy chévere porque yo puedo decir, oiga, ¿y cómo es la etiqueta 350? Entonces yo me paro, yo quiero conocer cómo es eh, la etiqueta 700. Venga a ver cómo es la 700. Y quiero conocer cómo se pone el creador o el contribuidor. Y él me va a llevar, fíjense, a la norma y me va a explicar acá cómo poner el alcance del creador como elemento núcleo y las diferentes formas de cómo asociar el ejemplo, ¿no? Las normas y los descriptores como tal. ¿Sí? Entonces, estas herramientas son muy buenas. Tenemos las entidades por relaciones, objetos, lugares y los mapeos que ya vieron es entrando a cada etiqueta. Si nos paramos en la etiqueta 336, podemos buscarla acá, miren, 336 y tenemos los indicadores y todo y venimos acá desde el mar 336, tenemos el tipo de contenido, tipo de medio y das clic acá, vas a llegar a la Biblioteca del Congreso con los campos aplicados para codificación de la 336, con todo lo que vimos ayer. Y también, si tú le das clic 336 y abres acá la norma, te va a llevar al lugar donde explica cómo se ponen los tipos de registro. Eh, Mira la tabla 6.1 con imagen tridimensional, imagen fija, textos, inmediación, sonido, y tienes toda la codificación y las tablas y los elementos para hacer toda la transcripción de música, ¿no? Y todo lo que vimos a partir de eso. Entonces, esta parte es muy interesante porque hace el mapeo del mar con cada una de las etiquetas. También lo hace de a mar. Entonces tú te paras acá y es muy bueno porque aquí puedes ver pues toda la relación de todas las dos tipos de formatos. Si nos paramos acá en volumen, tenemos aquí la palabra, la numeración y vamos a tener acá eh, la secuencia y bueno, la codificación dónde está, por ejemplo, una serie. ¿Cómo pongo un volumen de una serie? Das clic acá y vas directamente a la numeración de la serie y los ejemplos de cómo debe ir las partes y los volúmenes desarrollados, ¿no? Los números y la numeración, etcétera, ¿no? Es bien bonito este tema de las herramientas. Es muy práctico. También acá está para autoridad. Por ejemplo, nombre de la publicación, nombre del autor. Tenemos acá los mapeos. Estos son registros de autoridad y aquí tienes, por ejemplo, la etiqueta 100 de los autores de Personal Name. Entonces, este es un registro de autoridad. Das clic acá y abres la norma y te va a tener acá el nombre. Es muy interesante esta parte. Por eso si yo hubiera empezado, y siempre lo comienzo, con esas diapositivas que explican paso a paso, si yo entro con esto en la capacitación, no van a entender
si no se conoce la estructura de que hay unos registros de autoridad, de que hay unos registros de expresión de familia, y aquí se ve en la norma, ¿no? Bueno, y hay unos mapeos, que estos ya son una serie ya de objetos que lo ideal es que esto se utilice eh, para ya que es lo que están utilizando ya los desarrolladores para hacer todas esas relaciones y metadatos, que esto es hacia lo que va Bitframe y hacia lo que va esos esquemas de codificación, ¿no? De cambios de esas autoridades. Son como los sets de datos para programar todas estas partes y de relaciones de trabajo, ¿no? Aquí tenemos ejemplos también de registros. Veamos acá, podemos ver los registros que nos lleva hacia lo mismo que hemos visto. Tenemos también el índice de inglés, flujos de trabajo. Esta parte son flujos de trabajo, por ejemplo, queremos conocer para Braille, Braille música. Mira, entonces tienes todo un registro de ejemplo para Braille música. Y aquí, pues, bueno, mucha de esta información está en inglés, pero va a ayudar mucho a tener ejemplos de cómo hacer un registro braille, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un libro simple, un libro en múltiples partes, un ebook, un DVD, mira cómo traes un ejemplo de DVD y tienes cada uno de los ejemplos a partir de lo que vimos en la capacitación. Entonces, sí es muy importante tener acceso a la norma porque te va a ayudar a tener múltiples ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos una seriada, ¿no? Y vemos que, ¿dónde me paré? Creo que fue por acá, en una seriada, flujo de trabajo de la seriada del grupo de trabajo de Canadá. Y tenemos acá la codificación y veamos cómo en la 040, pues trae acá la codificación. Mira un ejemplo de su campo A, B, L, E, la codificación. Y tenemos, al momento de darle clic acá en los volúmenes, simplemente le das clic a la descripción física y te va a llevar directamente a los ejemplos de la descripción física de la norma, ¿no? Entonces, esta codificación es muy interesante, un videogame, cómo se pone un videojuego y tienes acá la codificación, etcétera. Muchos ejemplos muy buenos. Yo siempre que trabajaba desde la Biblioteca Nacional, es importante ver este tipo de registros, este tipo de ejemplos, porque trae pues ya desarrollos mucho más avanzados. Mucho de esto está en inglés, aún no está en español, pero trae ejemplos interesantes de los grupos de trabajo. Y los mapas, esto también es como la configuración más visual también de algunos ejemplos de mapas, vienen acá partituras en música y tienes ejemplos de las partituras, ¿no? Y al final hay unos esquemas que esto es mucho más especializado y es encontrar, por ejemplo, una plataforma para tener el esquema en XML, bueno, esto ya es de codificación, para que se cargue en el sistema bibliográfico y se utilice desde ahí toda la configuración de estos esquemas de trabajo, ¿no? De codificación de las relaciones. Aquí tenemos ejemplos de diagramas de atributos de relación y trae todo esto que veíamos en la presentación. Entonces, una obra trae el lugar, el sitio, ¿no? Música anotada, tenemos la relación. Tú le das clic, por ejemplo, acá a la numeración de la obra y te va a llevar directamente a la norma en donde está la designación musical de la obra y las instrucciones para poner esto. Estos mapeos son interesantes, como ven, porque muestran pues esa relación, esas relaciones entre esas entidades o relaciones. Si vemos acá, por ejemplo, personas, nos va a traer los atributos, ¿cierto? De las personas. Fecha de nacimiento, fecha de muerte, profesión, ocupación, y cuando le das clic acá, te va a llevar a la norma de REA. Entonces, por ejemplo, fecha de nacimiento, ¿en dónde se pone? Dale clic y te va a llevar a la norma en donde está la fecha de nacimiento y tienes la codificación y los elementos de REA. Por eso es que no han podido sustituir este REA Toolkit original, porque es muy completo, como ven, esas relaciones y pues es una norma, es una crítica que le hacían a la biblioteca, al comité. Una norma tiene codificación, 1, 2, 3, 4, 5. Tú te paras en la norma y dices, en la 9.1 tienes las pautas para las personas. Aquí tienes toda la fuente de cómo catalogar una persona y tienes los ejemplos y bueno, ahí está toda la información. No han podido migrarlo precisamente porque ha costado un poco esta codificación tan desarrollada con todos esos mapeos y con toda la codificación MAR, ¿no? Finalmente está acá algunos registros de la Biblioteca del Congreso y aquí puedes ver también ejemplos de personas, de familias y
ejemplos que llevan directamente a la norma y también a registros desarrollados. Bueno, algunas cosas están desactivadas, pero también a los registros o a la capitalización. Por ejemplo, acá está, mira, las mayúsculas, las minúsculas, y tienes acá los nombres, la capitalización de las obras, y nos muestra las mayúsculas y minúsculas. Y esto es como, fíjense, yo no conozco en su totalidad el RA Toolkit, pero lo sé manejar y sé cuál es la estructura y sé a dónde tengo que ir cuando alguien me pregunta algo, ¿no? Sí, es muy importante estas herramientas porque ayudan mucho a facilitar la consulta de la norma de forma muy amplia y los ejemplos para que ustedes utilicen. Por ejemplo, si para música vas directamente y aquí tienes ejemplos de atributos de música. Y bueno, y una gran plataforma que se llama Besmar, que ya vieron, es una plataforma que ayuda a la corrección, a la normalización y nos encantaría que la pudieran utilizar en sus bibliotecas. Y pues bueno, eso sería. ¿Tendrán alguna pregunta? Yo abro ya el micrófono, ya estamos por finalizar. No sé si quieran explorar algo más, cómo les pareció. Será entregadas hoy la presentación, las vamos a enviar por correo, tendrán acceso a las presentaciones. Allí está toda la documentación. Es muy bonita la presentación porque si volvemos acá, por ejemplo, fíjate cómo hablamos acá del apéndice B. Instrucciones sobre el uso de abreviaturas. Está en el B.7. Tú te paras acá, vas al REA Toolkit y vienes acá al B de abreviaturas y mira si te paras en el B.7, abres y despliegas, tienes las abreviaturas del alfabeto en mayúsculas, minúsculas y ahí está toda la codificación. ¿Ok? Claro que sí, enviaremos ahí. Si me ayudas, Bianca, querida. Muchas gracias. Bueno, Sandra, equipo, ¿cómo les pareció? ¿Preguntas? ¿Les gustó? ¿Ya quedaron más inquietos? Es importante, siempre les digo a mis clientes, hay que tener la norma, hay que tener la norma para llegar allí y buscar la información exacta, ¿no? Muy bien. Gracias, Fabi. A mí me pareció excelente su exposición y Gracias. más que todo nos quedamos con la inquietud de poder adquirir tal vez la herramienta, pero eso ya será en consenso acá con nuestras autoridades, ¿verdad? Y en conjunto con todo el sistema de bibliotecas, pues porque sí es una herramienta importante si quiere uno ir cambiando ya sus registros bibliográficos, ¿verdad? Claro, sí, para eso está la tecnología, ¿no? Conocer si cuántos registros están mal, bien, pues para eso es hoy en día el tema tecnológico. Y Besmar lo hace muy bien. Digamos que clientes, cada cliente que, como les mencionaba, tenemos clientes en Chile, en México, en todo el mundo, Besmar ayuda. O sea, es como sentarnos en grupo y decir, bueno, ¿cuánto tenemos con P punto? ¿Y por qué? ¿Y cómo está en el Besmar, en el Opera Toolkit? Es eso, ¿no? Y fíjense, la presentación es un poco como ustedes dicen, ay, pero esto de entidad de expresión, bueno, ya lo entendí, pero cuando ya lo ves en la norma, cuando ya ves que la norma se especializa de esa forma, ayuda mucho a entender ese proceso, ¿no? Y los ejemplos son muy importantes. Yo siempre le digo a los catalogadores cuando trabajo, bueno, ¿en dónde dice eso? Búscame el ejemplo. Ah, mira, es que este es el ejemplo de la Biblioteca Nacional de Francia. El subcampo E en la 040 está así en varios lados. Ah, bueno, venga, lo aplicamos y lo ponemos en el formato e ir adecuando el sistema, ¿no? Muchos sistemas no están listos con algunos campos. Tenemos algunos clientes que los adecuan, pero no se ven afuera, ¿no? Hay clientes que ponen el 336, 337 con toda la codificación, pero fuera no se ven. Entonces es importante. Les digo, esto es una industria. Es decir, si usted quiere el carro híbrido, último modelo, tiene que comprar lo más top que es Folio, Alma, ¿no? Que valen millones de millones. Pero es que una industria, ¿no? Si usted quiere el Renaultcito 4 y me funciona bien, o tengo un término medio, pues es como, es lo mismo. ¿Quieres el cohete que llegue más rápido? Pues bueno, vale un dinero y es la tecnología de punta que está aplicando la Biblioteca del Congreso. Pero por ahora podemos ir conociendo la norma, aplicar descripciones y en algún punto, no sé, en unos 10, 15 años ya veremos esos registros, tal vez con inteligencia artificial, haciendo desarrollos, que es lo que ya está mostrando Bitfriend, ¿no? Pero que aún sistemas como Coa y otros sistemas no lo hacen. Pero pues, en un futuro muy cercano veremos esas relaciones y demás. Sí. Muchas gracias. No, perdón, Fabi. ¿Alguien va a hablar? Adelante. Perdone, Fabio, como para tener
Por ejemplo, de lo que ustedes hacen dentro de su plataforma, cómo se podría ver cómo queda tal vez los registros nuestros, ¿verdad? Porque nosotros Sí, tenemos multiplicidad bueno, tal vez no tantos, pero sí tenemos materiales, por ejemplo, tenemos mapas, revistas, libros, ebooks, de lo que me recuerdo en este momento. sí, para eso los Eso. invitamos a hacer el diagnóstico. ¿Recuerdan que hablamos ayer del diagnóstico gratis? Eh, Nosotros tenemos un diagnóstico gratis que hace y nos muestra a todas se entregan 2 días, o sea, eso no lo hace Fabio, no lo hace nadie de ITMS Group, lo hacen servidores en Estados Unidos, que coge su marca y analiza cada etiqueta y le dice cómo tienen los libros, los DVDs, cómo están las clasificaciones, fíjense, por cada clasificación. Por ejemplo, porque solamente hay 43 DVDs. Y él lo que toma es cada etiqueta mar y fíjense, hace esos conteos, hace un conteo que te dice cada cosa. Y en esta parte te muestra y te dice, mira, tienes solamente 8.000 registros en RA, los demás faltan esto. Y el sistema tiene la capacidad de mostrar cuáles son y por qué. Y esto lo hacemos sin ningún compromiso, lo subimos al Besmar, ustedes ven las posibilidades y como les menciono, ¿no? Les mencionaba ya la Universidad de los Andes, acá varias bibliotecas encantados con el producto porque ayuda pues a normalizar de forma rápida. Y ya entrar mucho más, miren, por ejemplo, acá hay 1.000 registros que no tienen campo de control, lugar de publicación. ¿Qué hay que hacer? Una selección, decir cuáles registros no tienen esta etiqueta. Por ejemplo, hay clientes que nos dicen, tengo unos registros que son con URL, pero están como libro físico. Todo eso lo hace el PESMAP. Es una plataforma genial. Y lo que siempre resaltamos, tú tienes el registro original en la parte izquierda y con todos los ajustes que hagas de RA y demás en la parte derecha. Y hay cosas automáticas que él viene y desarrolla de forma muy, muy práctica. O sea, esto es tecnología gringa. Piensen que no es un software que usted tenga que meter código. Todo es muy visual. Tú puedes venir acá, hacer los listados, hacer selecciones, ediciones masivas. Es muy práctico realmente. Y pues bueno, trabaja 100% con formato MAR y también con autoridades, ¿no? Registros de autoridad. Entonces los invitamos a todos a hacer ese diagnóstico.